Hola a todos otra vez. Les voy a mostrar el capítulo de Armenia, de este libro aquí con el sol bogotano. ¿Cómo se encuentra el capítulo de Armenia? Entonces, para encontrarlo, vamos al índice. Ese es el índice, ¿vale? Y vamos a buscar Armenia. Entonces, ¿dónde está? No lo veo. Armenia. Azerbaiyán, Georgia, Armenia, página 160. Vamos a la página 160. Por este lado tal vez. 160. Entonces Armenia vino después de Georgia, pero Georgia estaba después de Azerbaiyán. Este es el viaje de Azerbaiyán. Crucé la frontera. Bueno, esto todo es Azerbaiyán. Okay. Una familia iraquí. Crucé la frontera hacia Georgia. Sí. Y de ahí pasé a Armenia. Esto también es Georgia. Y ahora sí, Armenia. Entonces aquí estoy yo en la ruta. Esto es después de haber pasado la frontera. Esto es en la ruta. Aquí estoy haciendo unos wall rides. Esto es algo de la ruta. La ciudad de Badatsor se llama Banatsor. Y bueno, algunas otras fotos más de Armenia. Ok. Entonces lo voy a leer. Esa es la idea. Armenia dice. Armenia, 2019. Con pesar de dejar Georgia, donde sentí que tenía todas las rutas y ciudades a mi disposición, crucé la frontera con Armenia, pedaleando. Crucé esa frontera polvorienta en medio de la nada, a 2000 metros de altura, que había visto muy poco en videos de intrépidos viajeros, y ahí estaba yo, presentando mi bicicleta a los oficiales de inmigración, quienes después de mencionar las telenovelas colombianas y preguntar qué pensaba hacer con la bicicleta, me dejaron pasar y me transporté al lado armenio de este territorio desolado. Esta frontera era aún más desconocida que la que ya había cruzado de Azerbaiyán a Georgia y parecía una de esas fronteras que se ven en los reportajes de países en guerra. Recuerdo que aunque tomar una bicicleta sin frenos y recorrer los 3 países del Cáucaso cruzando sus fronteras podría sonar aterrador, no me producía miedo, solamente una sensación inevitable de estar haciendo algo irresponsable, pero esta sensación desapareció en la ruta. Una vez allí, todo se volvió posible y realizable. La ruta estaba siempre allí, la bicicleta en buen estado y todo el día para avanzar. Así que cuando atravesé esta frontera y me vi completamente solo en la ruta, me pareció todo muy extraño pero completamente coherente. Bavra fue el primer pueblo de la ruta de 50 kilómetros hasta la ciudad de Gyumri. A 2000 metros de altura me esperaba una ruta que es en su mayoría plana o en bajada. El paisaje me hacía pensar en por qué alguien hace 2 o 3 mil años decide tomar su carreta, dejar a su esposa y sus hijos y unirse a caravanas de comerciantes que transitan el fin del continente europeo y entran en Asia. Lo hacen para buscar mejor vida o por aventura, o simplemente porque la vida era ya nómada. Estepas, colinas, pueblos y una sensación de desolación y falta de desarrollo. Siempre me alegro por ser colombiano y conocer lugares aún más sorprendentes. Y me pregunto, ¿qué pensará un turista en una ruta selvática o en las llanuras de Colombia, donde ni siquiera hay presencia del Estado, donde indígenas, paramilitares o guerrilleros gobiernan? ¿Qué pensarán de nosotros? Descansaba donde se me apetecía
y comencé a preocuparme por la noche. En algún punto, en una larga bajada, el asfalto del camino se convirtió en gravilla y arena. Comprobé varias veces, casi al borde de caerme, que era imposible frenar con los pies a causa de las piedrecitas infinitas y tuve que caminar mientras veía el sol volverse a atardecer. Al llegar a un pozo donde los camiones paraban para tomar agua, decidí pedir transporte. Un hombre en una camioneta muy costosa aceptó llevarme. Iván era un armenio que vivía en Moscú, Rusia, y volvía a casa por primera vez después de 15 años. Era un buen hombre. Creo que me llevó unos 10 kilómetros. Cuando la ciudad comenzó a poner algunas casas a izquierda y derecha, yo no tenía aún un lugar para dormir y no tenía internet, pues ni en la frontera, que era un simple galpón, ni en el camino encontré un lugar donde comprar una SIM card. Tampoco tenía dinero local. En una farmacia, una linda chica armena me compartió internet. Me fui, no sin antes preguntarle si quería salir conmigo en la noche, pero me dijo que no. Dije a Iván que quería seguir el camino en bicicleta y nos despedimos. Y pude hacer una entrada triunfal pedaleando a la primera ciudad que visité en Armenia, Gyumri. Quería llegar a Dilijan, un pueblo famoso por estar en las montañas y cerca del lago Sevan, donde iría más adelante. Dilijan estaba a 100 kilómetros con algunas colinas intermedias. 100 es demasiado para mi pobre BMX, así que planeé pedalear y dormir en algún pueblo del camino. Madrugué y tomé un buen desayuno en un café de la ciudad. Es más fácil salir a la carretera y esperar un transporte, una camioneta que te lleve, que ir a la estación de bus, desarmar la bicicleta y convencer al conductor que te deje subir con ella. Así que pedaleé unos 10 kilómetros, salí de la ciudad y cuando me sentí cansado, paré en la sombra y esperé. Esperé unas 2 horas y no conseguí nada. Yo desistí de esperar transporte y volví a la ciudad. No había avanzado ni un solo kilómetro, aunque pedaleé unos 20. Lo que quería era carretera, pero tuve que quedarme en la ciudad, la cual recorrí de nuevo a mi gusto. Aprendí que muchos niños armenos entrenan resistencia en los parques, que también hay muchos Lada, en Armenia como en Azerbaiyán. Al día siguiente partí rumbo a Banatsor, que está a mitad de camino y es una pequeña ciudad conocida por mantener su aspecto soviético. Sus parques, edificios y calles me hacían sentir no solamente en Rusia, sino en la Unión Soviética de los años 90. Entonces, con mi bicicleta fácilmente desarmada, llegué en coche a Banatsor. Me bajé a las afueras porque tengo la idea de que es en las afueras donde está el alma de la ciudad y es el centro donde está su corazón y no hay que confundir alma con corazón. Hace muchos años que dejé de visitar museos y sitios turísticos. Solo voy donde haya gente o movimiento. Por ejemplo, prefiero pasar una tarde en un barrio que en un museo. Estaba en una BMX en una pequeña ciudad de uno de los países menos conocidos de la ex Unión Soviética. Antes de un viaje así, solo se tienen prejuicios, miedos e incertidumbre, pero lo único que se necesita para visitar es querer llegar allí. Lo explicaré. El requisito que necesitas para, por ejemplo, llegar a Banatsor, en Armenia, es conseguir un transporte desde donde quiera que estés leyendo esto, sea Colombia o Europa. Entonces empacas una mochila, tomas el avión y aterrizas en alguna gran ciudad de la región. Solo tienes dos opciones, porque este país está en guerra con dos de sus vecinos, Azerbaiyán y Turquía. Entonces, las fronteras están cerradas. Puedes aterrizar en Yerevan, la capital, o en Tbilisi, en Georgia. Pasas inmigración, tomas un bus y en unas 10 horas llegarás a Banatsor. Y realmente hay algo maravilloso de los lugares no turísticos. Nadie te va a molestar. Si luces diferente, llamarás la atención más por curiosidad que por interés. Yo creo que paso desapercibido, pero mi bicicleta me delata. Después de recorrer la ciudad y sudar litros, tomándome fotos de acrobacias y almorzar con un grupo de casacos de Kazajstán que estaban en la ciudad comprando coches,
A 40 grados de temperatura, tomé un pequeño minibús que por alguna razón solo transportaba mujeres. Tuve que batallar para mantener mi lugar en el bus, que me llevaría unos 10 kilómetros colina arriba, que no habría podido hacer en bicicleta, y me dejaría en la ciudad en la mitad de la carretera. Mi objetivo no era recorrer cada kilómetro, mi objetivo era vivir experiencias como esa de subirme con una rueda en la mano a un minibús lleno de mujeres y acomodar mi bicicleta debajo de sus sillas. Espero que nunca se me olvide Armenia, donde recorrí caminos, salté en sus calles y dejé amigos. Espero releer con nostalgia cómo crucé la frontera desde Georgia y cómo atravesé praderas y lagos después. Este desconocido país me sorprendió reclamando espacios de mi memoria que confirman que Armenia existe, que aunque está muy lejos de todo, está muy cerca de lo lejano. Los conflictos con Turquía, la ocupación soviética, la guerra con Azerbaiyán, la cercanía con Irak y su vecino Irán. Llegué a Yerevan en un minibús desde el lago Sevan. Armé la bicicleta y marché portentosamente. Sensación de rodar sin frenos por la capital de un país del Cáucaso. Eso es portentosamente. La cita con los riders locales era a las 4 de la tarde. Nos saludamos, me puse las rodilleras y salimos a rodar las calles. En solo unas horas de mi llegada, yo ya estaba disfrutando con los chicos y pasando por barrios y pasadizos que solo ellos conocían. Los chicos y yo rodamos incontables kilómetros de calles y barrios. A veces íbamos tan lejos que tomábamos el metro y siempre había pan y yogur para comer. En las noches calurosas de este agosto, cuando nos despedíamos, la ciudad quedaba para mí y entonces me contentaba con caminar las plazas, cenar en algún restaurante familiar y sentarme a ver la cultura pasar. Contemplaba con interés las parejas, familias y últimamente mucho interés por los niños. ¿Qué pasa por la mente de estas personas y cuán diferente puede ser de la mía? ¿Con qué objetivos se han levantado cada día? ¿Cuál es la esperanza por la que sueñan, con la que sueñan? Y si son acaso recompensados por la vida. Eso es Turquía, Armenia. Ya después vienen otras historias como Turquía, pero esas ya son otras historias. Entonces les muestro, por ejemplo, aquí estoy haciendo un wall en un monumento en Gyumri. Aquí intenté saltarme este coche blanco, pero no lo logré. Entonces terminé rodando encima del coche. Casi me mato y tuvimos que salir disparados de allí. Estos son pasadizos. Aquí está mi amigo David, se llama, que va adelante. Aquí está mi bicicleta debajo de las sillas del bus y aquí están las mujeres de las que hablaba. No sé por qué, pero el bus estaba solamente lleno de mujeres, yo era el único hombre. Aquí estoy tomándome una foto. El fondo está una fortaleza que se llama la Fortaleza Negra. Y bueno, sí, muchas cosas que pasaron en el camino. Esta es la ciudad de Banatzor. Y ya, esto es en la ruta. Esta es una foto tomada con mi teléfono. Una foto sencilla tomada con mi teléfono. Atrás se ven unos animales, creo, unas ovejas, sí, claro. Y un niño que me siguió en la ruta como 500 metros hasta que un perro me persiguió y casi me muerde. Esta maleta que se ve ahí es todo mi equipaje. Bueno, aquí se puede ver todo mi equipaje. Ahí lo pueden ver. Equipaje completo. Tenía una silla alta en ese momento. Y bueno, eso es lo que les muestro de ese viaje. Bueno. Eso es todo. Entonces, claro, hay muchas explicaciones detrás del texto, pero pues ya lo dejo para un café algún día. Saludos.